Bueno, mis hermanos, buen día. ¿Cómo se encuentran la mañana de hoy? ¿Bien? Bueno, el domingo pasado comenzamos a estudiar esta carta a los romanos. Pudimos avanzar en el versículo 1 y el versículo 2, ya que hicimos una introducción a esta carta. Es una carta cargada de doctrina, donde vamos a aprender muchísimas cosas. Vamos a Romanos, vamos a leer los dos versículos que comenzamos la vez pasada. Romanos capítulo 1. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Yo les decía que Pablo tuvo un llamado directo del Señor como apóstol, ¿sí? Porque a Pablo lo atacaban mucho diciendo que él no era apóstol de Cristo. Y aquí lo ratifica Pablo en este versículo 1. Pero en el versículo 2 dice algo muy importante: apartado para el evangelio de Dios, un evangelio que había sido prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Yo les decía, los judíos tienen todas las profecías acerca de Cristo, dónde nacería, cómo padecería y todo lo que sucedería con el Cristo. Pero a pesar de ello, los judíos no creen, ¿sí? Y así hay mucha gente que no cree al evangelio, pero eso es lo que decía la palabra y lo que dice la palabra acerca de Cristo. Vamos a orar para continuar con esta enseñanza en el versículo 3. Oremos, mis hermanos. Señor Padre eterno, Dios santo, Dios de gracia, te agradezco por la vida de mis hermanos, Señor, sus familias. Gracias por todos y cada uno de ellos, por permitirnos en esta mañana celebrar tu día, Señor, el día del Señor. El día en que venimos a adorarte juntos como cuerpo, como iglesia. Este día donde queremos exaltar tu nombre y escuchar tu voz a través de la palabra. Señor, usa mi vida, Dios, para predicar tu palabra la mañana de hoy, y dispón el corazón de mis hermanos para que esta palabra pueda penetrar en sus vidas, para que esta palabra pueda transformar sus corazones, para que esta palabra pueda guiarnos en el camino que tenemos por delante, Señor. Gracias, Dios, quita toda distracción, Señor, de la mente y el corazón de los hermanos. Quita toda preocupación, quita toda cosa que impida que en esta mañana tu palabra pueda hacer la obra que quiere hacer en cada vida, Señor. Que la gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar, o vamos a continuar, mejor dicho, con el versículo 3. Entonces recuerde, ese evangelio que Dios había prometido desde antes por sus santos profetas. Versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Cuál fue la maravillosa promesa, mis hermanos? El Salvador, Jesucristo, el Rey. Esa era la promesa. Aquel que nació como ser humano, ¿de qué descendencia? De la descendencia de David, mire. Eso lo aprendimos en diciembre, ¿se acuerda cuando vimos el nacimiento de Cristo? De David. Mire, hablar del linaje es muy importante. A veces a nosotros nos da pereza leer las genealogías que aparecen en los evangelios. Uy, es que esas genealogías qué larguísimas, que Salmón engendró a este, que este engendró al otro. Pero mire, las genealogías son bastante importantes porque por medio de ellas ratificamos que Jesucristo existió, que Jesucristo vino a esta tierra. Las genealogías, mis hermanos, por medio de ellas sabemos que Jesús es un personaje real, históricamente es real, mire. Muchos escritores antiguos hablan de Jesucristo en sus escritos. Por ejemplo, un escritor conocido que se llama Tácito, mire, él es un historiador romano
Y él en sus escritos habla de Jesucristo, de que existió un hombre llamado Jesucristo. Otro historiador muy conocido, que lo hemos citado acá muchas veces, ¿cómo se llama? Flavio Josefo. Él es un historiador judío que no era cristiano, pero él habla en sus escritos de un hombre llamado Jesucristo que existió. Hay otro historiador llamado Plinio el Joven, mire, y este hombre también habla de un hombre llamado Jesucristo. Interesante, mire, porque los ateos no pueden negar que existió un hombre llamado Jesucristo, no pueden negar eso. Pero mis hermanos, el problema no es que el mundo no acepte que Jesús existió históricamente. Ese no es el problema, porque el mundo dice que existió. El problema es que no acepten que es el único Dios verdadero, el único Mesías, el único Salvador, el Dios hecho carne. Eso no lo aceptan. ¿Cómo así que el único camino? No, es que yo puedo llegar por Mahoma, por Buda, por Alá, por todo ese poco de gente que se han inventado. El mundo no acepta que el único camino a Dios es Cristo. No acepta. Ese es el problema que tenemos. Jeremías 23, 5 al 6. Busquémoslo. Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6. Esa es una profecía, miren. Jeremías 23, 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El Antiguo Testamento había profetizado que Jesús el Mesías vendría de un linaje, el linaje de David, del rey David. Si usted va hacia atrás en el linaje de David, aparece una mujer que participó en los muros de Jericó. ¿Cómo se llamaba? Rahab, una ramera. Y por ahí viene el linaje del Mesías, mire. ¿Cómo así de una mujer que fue ramera? ¿Cómo así? Un linaje preservado hasta que el Mesías naciera. Hasta que el Mesías naciera, mire. El apóstol Juan establece el hecho de que creer que Cristo vino en la carne es un tema de ortodoxia que no se puede negar, mire. ¿Qué es la ortodoxia? Como está constituida la palabra, la doctrina verdadera. Una persona que niegue que Jesús no vino en carne es un apóstata y un hereje, mire. Y a Juan le tocó luchar contra esos herejes cuando usted lee las cartas de Juan, mire. Porque esta gente, ¿sabe qué hacía? Decía, no, es que Jesús no vino en carne, no pudo haber venido en carne porque la carne es pecaminosa. Jesús vino como un espíritu. ¿Y sabe quiénes eran esas personas? Los gnósticos, que hasta hoy en día andan por ahí con sus enseñanzas, mire. Y a Juan le tocó refutar las herejías de esta gente, mire. Leamos, mire, Primera de Juan 4, 2 al 3. Primera de Juan capítulo 4, versículo 2 al 3. Mire lo que dice el apóstol Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 2 al 3. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Una persona que confiesa que Jesús no vino en carne, que no se encarnó, no viene de Dios, dice la palabra, mire. Es un hereje, es una falsa enseñanza. Importante, mire. Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Eso es lo que llamamos nosotros en la teología la unión hipostática. El Dios 100% hombre, el Dios 100% Dios, mire, divino. Mire, debido a que Jesús es 100% hombre, Él puede servir como sustituto perfecto en el sacrificio por los seres humanos. Y Él puede portarse como un sumo sacerdote compasivo, porque ¿quién mejor puede entender al hombre
que el Dios hecho hombre. ¿Quién? El Dios hecho hombre que sufrió de todo: rechazo, humillación, persecución, tortura y muerte. El único que puede entender al ser humano. Y eso lo dice el autor de Hebreos, mire, Hebreos capítulo 4, los versículos 15 al 16. Hebreos 4, 15 al 16. Mire lo que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, el que Jesús haya sido tentado en todo no quiere decir que él tuvo los mismos o fue sometido a los mismos pensamientos, deseos que el ser humano, porque nosotros somos pecadores en una carne falible, pero Jesús es santo, puro y apartado del mal. Lo que quiere decir el autor de Hebreos es que Jesús experimentó ver la vida del ser humano, cómo vivía, a qué se enfrentaba, a qué luchaba. El Señor Jesús se angustió en el Monte de los Olivos, ¿se acuerda? Al punto que derramó sudor, sangre en su sudor, mire, porque se angustió, pero nunca pecó. Él no estuvo sometido a los mismos pensamientos pecaminosos que nosotros, pero él experimentó y vio la vida del ser humano. Por eso nos conoce. Por eso el Señor entiende cuando usted sufre, cuando se desanima, cuando quiere tirar la toalla, cuando está desesperado y angustiado. Él entiende eso porque él lo experimentó en el Monte de los Olivos. Y él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Amén. Puede compadecerse de nosotros. Romanos 1:4. Continuemos. Romanos capítulo 1, versículo 4. ¿Qué más sigue diciendo Pablo? Mire, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mire, Pablo comenzó a hablar del Hijo, de las profecías, del Mesías, del Salvador, porque eso es lo más importante. Eso es lo más importante, mire. Y aquí Pablo dice que Jesús fue declarado hijo de Dios con poder. Esta palabra declarado en el griego significa horizonte, mire, horizonte. Así como el horizonte puede demarcar el cielo de la tierra, Jesucristo marca esa diferencia que existe entre los seres humanos y ese Dios hecho hombre, único, el único, mire. Totalmente único y apartado por completo del resto de la humanidad. ¿Sí? Esa es una evidencia irrefutable, mis hermanos. El Hijo de Dios, mire. Por eso, mis hermanos, es tan importante para nosotros la doctrina de la resurrección. Como le decía, la gente puede decir, sí, Jesús existió. Fue un hombre, hijo de un carpintero, tuvo por ahí unos 12 que lo seguían. Pero vaya y pregúntele si creen que Él resucitó. ¿Qué van a decir? No, ¿quién va a resucitar? Es mentira. La resurrección es demasiado importante para nosotros, mire. Ya que sin ese sacrificio no vale de nada. Si Jesús no resucitó, sería la muerte de un mártir más. La muerte de un mártir más. Pero la realidad es que Jesús sí resucitó, mire. Sí resucitó. Eso es lo importante, mire. Y esa resurrección ratificó que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios que venció la muerte, el Dios que tiene el poder para dar su vida y volverla a tomar, como Él lo dijo. Juan 10, 17 al 18, mire. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Dijo Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
¿Por qué para los sacerdotes y los maestros de la ley era una blasfemia cuando Jesús decía ser hijo de Dios? Ese título hoy en día a nosotros los cristianos, ¿con qué nos identifica? Hijo de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Con qué nos identifica? Con esa relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, mire. Somos hijos de Dios. Pero en ese momento, en esa época, en ese instante, el título hijo de Dios manifestaba Dios mismo, de la misma esencia. Por eso cuando Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, era decir, yo soy Dios, el Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado. Y los sacerdotes se escandalizaban, ¿cómo es posible que este se haga Hijo de Dios? Y aquí lo dicen, mire, Juan 19, 6 al 7. Juan capítulo 19, versículos 6 al 7. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. O sea, Dios mismo en esencia. Mis hermanos, la resurrección declaró sin equivocación alguna que Jesús es Dios. Él es la expresión misma, la misma esencia del Dios hecho carne, el Dios que se encarnó, el Dios todopoderoso. Y por eso puede salvarnos, mis hermanos. Por eso puede darnos vida eterna. Mire, aunque por toda la eternidad Jesús siempre fue el Hijo del Padre, el Hijo de Dios, Padre, en su encarnación, al entrar al mundo, Jesús declaró a toda la humanidad, a todo ser vivo, que Él es el Hijo de Dios, el Dios viviente, mire. El que manifestó al Padre, el Hijo de Dios. ¿Y qué postura asumió Jesús cuando estuvo en la tierra? De sumisión al Padre, mire, haciendo la voluntad del Padre. Muchos dicen, es que por eso Jesús no es Dios, porque Él se sometió al Padre. Porque aquí en la tierra Él tenía que cumplir la voluntad del Padre, siendo Dios mismo y el Dios Todopoderoso. Un sometimiento voluntario al Padre, mire. Mire, la palabra de Dios que nos insta a nosotros los cristianos a hacer. Sed llenos del Espíritu Santo. Sean controlados por el Espíritu Santo. Sométanse al Espíritu Santo en obediencia. Eso es lo que nos dice, mire. Sed llenos del Espíritu Santo no es una opción, es un mandato. No es que si usted quiere, yo no sé, de pronto me someto, no. Sed llenos del Espíritu Santo, mire. Mire, como decía antes, la victoria de Cristo sobre la muerte es la mayor demostración suprema de que Jesús es el Dios Todopoderoso y el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Leamos unos versículos. Hechos capítulo 13. Por eso, mis hermanos, una predicación que no tenga la resurrección de Cristo está incompleta, no sirve. Hechos capítulo 13, versículos 29 al 33. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, ¿dónde estaban escritas? En el Antiguo Testamento. Quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días, mire, a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mis hermanos, un día usted y yo resucitaremos. Bueno, parece que no le emociona mucho, ¿no? Un día usted y yo resucitaremos. ¿Por qué resucitaremos?
Porque Cristo resucitó primero, primicias. Él resucitó. Por eso nosotros tenemos la esperanza de resucitar. O si no, no habría esperanza. Y eso lo dice Pablo, mire, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 14 al 17. Mire lo que dice Pablo. Primera de Corintios 15, 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué predicamos? Vana es también nuestra fe, no sirve de nada. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mire, si Cristo no resucitó, estamos todavía en pecados. Pero la Biblia es clara que Cristo resucitó. Y un día lo haremos nosotros. Esa es la esperanza, mis hermanos. Esa es la esperanza que tenemos. Romanos, verso 5. Cristo resucitó y dice Pablo, Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Pablo recibió gracia, recibió un favor inmerecido, mire. También recibió el llamado a ser un apóstol de Cristo, mire. El antes cruel perseguidor de la iglesia, ahora era un ministro del Señor, mire, con una misión: predicar el evangelio, edificar la obra del Señor, edificar la iglesia, mire. ¿Sí? Nosotros al igual, mis hermanos, recibimos gracia inmerecida de Dios. No recibimos un llamado a ser apóstoles, porque apóstoles solo hay 12. Pero recibimos un llamado a servir al Señor, a dar nuestra vida por el evangelio, a obedecer al Señor. Ese es el llamado que tenemos nosotros, predicar su palabra, mire. Por eso, hermanos, en este libro de Romanos vamos a enfatizar mucho la gracia de Dios, ya que eso es importante para la vida de un cristiano. Un pecador que no merecía nada recibió el favor de Dios gratuitamente, porque Dios se complació en hacerlo, mire. Por eso, hermano, usted recuerde, la salvación que tenemos no la merecíamos, es un regalo que Dios nos da, es un regalo, apartado completamente de cualquier esfuerzo humano, apartado de cualquier acto que usted pueda hacer en esta vida. El mundo quiere ganarse la salvación de muchas maneras: subiendo de rodillas el Monserrate, flagelándose, haciendo buenas obras, pero jamás la va a alcanzar, porque la salvación solo es por medio de Cristo. Un regalo, mis hermanos, un regalo. Romanos 3, 24 al 26. Romanos 3, 24 al 26. Dice la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él nos justificó, mire. Nos hizo justos sin nosotros serlo, mire. Nos justificó, mire. Pablo recibió esa gracia, ese apostolado para amar y servir a Cristo, predicando el evangelio en obediencia, en donde el Señor lo llevó, mire, hasta el último día de su vida, hasta que lo asesinaron, mire. Mis hermanos, por eso no puede haber una persona que diga que es cristiana y no obedezca la palabra. No puede haber. Es que mire, él es cristiano, pero obedece la palabra, no le gusta, entonces no es cristiano. No es cristiano, mis hermanos. El verdadero creyente vive en obediencia.
Vive en obediencia a esa verdadera fe. Porque miren, la verdadera salvación produce sumisión y obediencia a la palabra de Dios. Y si alguien no obedece y se somete a la palabra, simplemente no es un creyente. Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre profeticé. Señor, en tu nombre hice esto, aquello. Y dile al Señor: yo no te conozco. ¿Quién eres? Señor, yo iba todos los domingos a la iglesia. No te conozco. Señor, yo repartía volantes en la calle. Yo no te conozco. Porque tu vida siempre la viviste apartado de la palabra. Eras un cristiano religioso que asistía a la iglesia simplemente, pero jamás tu corazón fue convertido. Mis hermanos, la obediencia a la palabra es lo que marca a un verdadero creyente de un falso. Por sus frutos los conoceréis. Por eso, mis hermanos, dice el apóstol Juan: el verdadero creyente no practica el pecado. Podemos fallar, sí, podemos pecar, sí, pero no practicamos el pecado. Porque eso solo manifestaría que no hemos nacido de nuevo, mire. Una persona peca y su nueva naturaleza lo debe llevar a un verdadero arrepentimiento y apartarse del pecado. De lo contrario, manifestaría que jamás nació de nuevo. Eso nos quita de la mente ese concepto que tenemos de: ay, el hermanito, mire, el hermanito debe estar, no sé, debe estar desanimado porque se fue al mundo. Y allí anda en el mundo y ya no volvió más a la iglesia. Ese no es hermanito. No es hermanito. Es una persona que escuchó de pronto el evangelio, pero jamás creyó a él. Eso es lo importante, mis hermanos. Lo importante, mire. Si un cristiano es exhortado en su pecado, debe llevar a un verdadero arrepentimiento. Yo conocí personas incluso que asistieron acá, mire, y se les dijo: hermano, diciendo que era hermano, mire, usted está viviendo en unión libre y eso es un pecado para Dios. Y esas personas que decidieron hacer, irse de la iglesia, y siguen viviendo en pecado por allá. Ya no se congregan, pero ahí siguen en pecado. Es una manifestación de que no son creyentes. A mí debe llevarme a... Mire, es que el problema de nosotros cuando pecamos, nos sentimos primeramente mal con nosotros mismos. Ay, no, fallé otra vez, ay, otra vez la embarré. Nos sentimos mal por las consecuencias del pecado. Ay, ¿y ahora qué va a pasar? El Señor me va a castigar, ahora me va a venir esto, lo otro. Pero jamás nos sentimos mal por haber ofendido a un Dios santo. Ese es el dolor más grande que debemos sentir. Ofendimos a un Dios santo que nos ama y nos bendice. Eso nos debe llevar a un verdadero arrepentimiento. De lo contrario no pasa nada, mis hermanos. Romanos 16, 19. Romanos 16, 19. Miren lo que dice el apóstol Pablo más adelante en Romanos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Qué maravilloso que es, mis hermanos, una congregación donde haya hermanos obedientes. Es una bendición, una bendición. Hermanos que pueden fallar, que pueden equivocarse, pero también cambian de camino y se arrepienten genuinamente. Hermanos obedientes. Hermanos que cuando se los exhorta a llegar temprano, hermanos que cuando se los exhorta a ser constantes, escuchan. Sí, hermano, dice, lo voy a hacer. Es una exhortación que el Señor me hace. No lo voy a hacer por el pastor, no lo voy a hacer por los hermanos, lo hago por el Señor. Y lo hacen. Pero otros que le entró por aquí, le salió por acá y... Un saludo a la bandera. ¿Qué puede pensar uno? ¿Obedece la palabra o no la obedece? Esa es la marcación entre un cristiano obediente y desobediente, mis hermanos. Escuchar y poner por obra. Escuchar y poner por obra, mire. Por eso, mis hermanos, una iglesia obediente es una iglesia bendecida, mire. Como la de los romanos. Los romanos eran una iglesia obediente, que obedecía al evangelio, mire.
Pero hay iglesias que son iglesias con problemas y pecados. ¿Se acuerda qué iglesias andaban con problemas y pecados? Siempre se nos viene a la mente, mire. Ya quedó en la Biblia. Quedó en la Biblia, mire. Y también la iglesia de los Gálatas, mire. Que el Señor les pegó su buena jalón de orejas también, por medio de Pablo. Corinto y Galacia. ¿Cómo quieren que nos recuerden a nosotros, mis hermanos, la iglesia La Serena? ¿Como la iglesia de los romanos o la iglesia de los corintios? Pues la respuesta sobra, ¿no? Sobra la respuesta, mire. Sobra la respuesta. Que cada uno de nosotros, mis hermanos, podamos ser obedientes. En primer lugar a la palabra de Dios. Y si estamos en una iglesia local, a las autoridades que Dios ha delegado en esa iglesia. ¿Sí? Yo me someto a Dios, pero a las autoridades de la iglesia no, ¿para qué? No, yo no voy a estar sometiéndome. Hoy hablábamos con los hermanos de Berea, lo que le dijo Pablo. Sométanse a las autoridades, sométanse y obedezcan, porque es lo que Dios quiere. Ellos velan por sus almas, porque tienen que dar cuenta de las ovejas. Una iglesia obediente, mire, una iglesia obediente. Sigamos, Romanos 1:6. Entonces Pablo viene hablando de Jesucristo, del linaje de David, del cual fue prometido. Y en Romanos 1:6 dice Pablo, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Por qué Pablo habla en futuro? ¿No se supone que los romanos eran ya creyentes? ¿Por qué dice llamados a ser de Jesucristo? Mire, aquí Pablo usa la misma comprensión en el verso 1, llamado a ser apóstol. Los creyentes romanos recibieron el llamado directamente de Dios mismo, mire. Más o menos, ¿cuántos habitantes les dije que había en Roma en esa época? Más de 1 millón de personas. Y entre ese millón de personas, ellos eran privilegiados de haber escuchado el Evangelio, haber creído en él y formar parte de la iglesia de Roma. Mis hermanos, ¿cuántos habitantes hay en el mundo? Millones. Muchos sin Cristo, pero nosotros somos privilegiados, que si usted tiene a Cristo en su corazón y en su vida, usted es privilegiado de entre millones de poder estar aquí y adorar al Señor. Si usted es creyente verdadero, porque si no, de nada le sirve estar en una iglesia. Pero el Señor mismo nos llamó, mire, somos privilegiados. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre tengamos presente, mis hermanos, que como creyentes tenemos grandes privilegios, pero también tenemos grandes responsabilidades como hijos de Dios, como pueblo adquirido por Dios. Y una de ellas es predicar el Evangelio. Romanos 1:7, ya casi vamos terminando. Romanos 1:7. Pablo comenzó esta carta hablándoles acerca de Jesucristo, que es lo más importante. ¿Sí? Aquel que había sido prometido, aquel que murió y resucitó, aquel que los llamó por su gracia inmerecida a ser cristianos, hijos de Dios. Pero ahorita Pablo se dirige a los romanos directamente, mire. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo les dice a los creyentes romanos, amados de Dios. Bonita palabra, ¿no? Ustedes son amados de Dios, hermanos. Mire, esta frase que expresa la cercanía íntima y cercana, por así decirlo, con Dios el Padre como sus hijos, amados de Dios. Recordemos, mis hermanos, los hijos de Dios son amados de Dios.
aquellos que no han recibido a Cristo, dice Pablo, que están bajo la ira de Dios, bajo la ira de Dios. Ahí quitamos esa frasecita que tiene el mundo: Dios ama a todos y todos irán al cielo. Falso. Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. ¿Sí? Y Pablo les dice: amados de Dios, llamados a ser santos. Mis hermanos, ¿cuál es una de las responsabilidades que tenemos los creyentes cada día? Santificarnos. Una palabra que a muchos no les gusta. Ay, no, santificarnos, santos, mire. ¿Y qué significa santos? Apartados para Dios, propiedad de Dios, siervos de Dios, solo de Dios, mire. ¿Sí? Responsabilidades. Mire, la santidad cada día debemos buscarla. El Señor nos provee para poder seguir ese camino de santidad. Pero debemos dar pasos de fe por esa santidad. No llega por inercia, mire. Mientras estemos en esta tierra, debemos buscar la santidad. ¿Por qué creen ustedes que la santidad es tan importante en la vida de un creyente? ¿Por qué creen ustedes? Primero, porque nuestro Dios es santo. Ese debería ser el argumento de más peso, mire. Si alguien le pregunta: pero hermano, ¿yo por qué tengo que buscar la santidad? Porque si eres creyente verdadero, tu Dios es santo. Dios es santo, mire. Y nosotros debemos reflejar ese ejemplo de santidad en nuestras propias vidas. Ser apartados para Dios. Primera de Pedro 1:15 al 16. Primera de Pedro 1:15 al 16. Mire lo que dice. Primera de Pedro 1:15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en alguna manera de vivir, en toda. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El Señor no da más argumentos, no dice sean santos por esto, no, sean santos porque yo soy santo. Ese es el argumento más fuerte, mire. Mis hermanos, la santidad no es una opción para el creyente. No es que si usted quiere, pero si no quiere, tranquilo, no. La santidad es un mandato de Dios que debemos obedecer. Segundo, la santidad es importante porque estamos en un cuerpo propenso al pecado, mire. Es como un policía, mire. Si el policía se enfrenta a un tiroteo, el chaleco de balas lo va a proteger de pronto de que le disparen en su pecho, en su espalda. Un creyente está cada día sometido a la tentación y al pecado del mundo. Dígame si no es así. La música, la gente, las palabras, las tentaciones, los hombres con sus ojos cada día mirando, las mujeres, la vanidad. Estamos sometidos cada día a las tentaciones. Y la santidad protege nuestra vida, mire, de pecar, de la tentación. La santidad, mire, que el Señor ha puesto, que el Señor permite que busquemos. La santidad nos ayuda a tener esa comunión más íntima con el Señor. Un Dios santo requiere de hijos santos. Segunda de Corintios 7:1. Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Usted se acuerda que en la iglesia de Corinto había pecados graves. Ese caso ya lo conocemos mucho. Este hombre que estaba conviviendo con su madrastra. ¿Y la iglesia qué había hecho? Nada. El hermanito ahí, pobrecito, que se congregue el hermanito, porque aquí la madrastra también, la pobre señora ahí, que se congreguen, ¿no? Pero mire lo que les dice Pablo. Así que amados, también los llama amados, mire. Puesto que tenemos tales promesas, ¿qué les dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor a Dios. Yo la otra vez me ponía a pensar, mis hermanos, y yo me ponía a hacer cuentas. Yo decía, Dios, tú qué bueno que eres. Me has dado un trabajo, me has dado una familia, me has dado comida, me has dado vestido, me has dado un techo, o sea, me has dado salud, me has dado muchas cosas. Pero yo a veces soy infiel, Señor, que no merezco ni siquiera eso que me das. Si usted se pone a ver todas las maravillas y promesas que Dios nos ha dado, eso simplemente debería servir para que nos santifiquemos cada día y le seamos fiel. Pero a veces somos ingratos, mire. Tristemente los seres humanos somos ingratos con un Dios bueno y santo que nos da todo. Un Dios bueno y santo que nos da todo, mire. En este verso Pablo hace un saludo acostumbrado, mire, que dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz verdadera solo pueden provenir de Dios. Por ello, para la iglesia, una bendición que manifiesta Pablo con esas palabras, mire. Gracia, el favor inmerecido de Dios para vivir y para seguir viviendo en esta tierra. Y la paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Ya casi vamos a terminar. Gálatas 1:3. Pablo acostumbraba a saludar a las iglesias de esa manera, mire. Gracia y paz. ¿Qué les dice a los Gálatas? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos, Romanos capítulo 1, versículo 8. Sigue saludándolos Pablo, mira, a los romanos. ¿Qué más les dice? Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mire, qué bonito ese saludo de Pablo. Doy gracias a Dios de que vuestra fe se conoce en todo el mundo, mire. Qué bonito, mire. Pablo se regocijaba en decir eso, mire. Vuestra fe se habla por todo el mundo, mire. ¿Sí? Pablo agradece primeramente a Dios por la vida de los romanos, mire. Y en especial por esa fe que ellos demostraban. Una fe genuina. Y por todas partes se hablaba de que los romanos eran creyentes que amaban y confiaban en Dios. De pronto la iglesia de los Gálatas, imagínate los romanos, qué hermanos tan tremendos. Entre los corintios se hablaba, entre los hermanos de Jerusalén. Esos romanos son tremendos creyentes, mire, qué ejemplo. Y Pablo los exalta por eso, mire. Confiaban y obedecían a Dios. Qué bueno fuera, mis hermanos, que entre otros hermanos y congregaciones de sana doctrina se escuche que los hermanos de La Serena siempre obedecen y confían en Dios. Que su fe es una fe genuina, mire. Bonito, ¿no? No que se diga, esos hermanos de La Serena solo viven agarrándose, peleándose y solo, no, que tremendo, mire. Eso sería un mal testimonio. Los hermanos de La Serena se aman y obedecen la palabra de Dios. ¿Suena bonito? Eso queremos, mis hermanos. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, nos visita una hermana de la iglesia bautista de Ipiales, mire. ¿Sí? Qué bonito que el día de mañana se escuche por allá que los hermanos de La Serena se aman y obedecen. Y que nosotros escuchemos que la iglesia de Ipiales es una iglesia que se aman y obedecen la palabra. Que en Aures escuchen que La Serena obedece y ama la palabra. Que acá escuchemos que los hermanos de Aures aman la palabra. Pero qué triste escuchar un día que los hermanos de Aures están agarrándose como perros y gatos, mire. O que los hermanos se dividieron por allá y que la iglesia está en problemas. Triste, mire. Pero aquí era maravilloso lo que escuchaba Pablo, mire. Hermanos que servían fieles y constantes. Es lo que queremos escuchar acá, hermanos. Hermanos que sirven de corazón. Por eso la fe de los creyentes romanos era un testimonio, mire, de un compromiso y amor por el evangelio. A diferencia de los corintios, ¿no? A diferencia de los corintios, mire, donde se peleaban discutiendo, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Cefas, es que yo soy de Cristo, y vivían peleándose los corintios, mire.
peleándose esos corintios. Mis hermanos, una iglesia dividida, donde abundan los pleitos, las peleas, las discordias, los conflictos, es un mal testimonio, mire. Una iglesia que deja de ser luz para convertirse en tropiezo del evangelio. Tropiezo para el evangelio. Apocalipsis 2, 4 al 5. Apocalipsis 2, 4 al 5. Miren lo que le dice el apóstol Juan, o el Señor Jesús por medio del apóstol Juan a esta iglesia. Sí, porque ahí está el Señor Jesús exhortando a estas iglesias. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Una iglesia que vive en discordia, pelea y conflicto, es una iglesia que se olvidó del primer amor al Señor, mire. Y ese primer amor se convirtió en amor a mí mismo. Lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que yo necesito. Y se olvidó del Señor. ¿Sí? Una iglesia que solo sirve de tropiezo debe arrepentirse. De lo contrario dejará de brillar, mire. Ya no será un candelero o un faro para los perdidos, sino un tropiezo. Yo he escuchado iglesias, es que imagínense que esa iglesia de por allá, que se llama iglesia tal, se pelearon, que salieron robándose la plata, que esa iglesia hizo esto, aquello. Imagínense, si uno como creyente escucha eso y se alarma, ¿qué pensarán los que no son creyentes? No, yo qué voy a estar metiéndome por allá, todas las iglesias son lo mismo, mire, yo sí no voy para allá. Eso es lo mismo, esos cristianos son los mismos, mire, todos, cortados con la misma tijera, mire. Por una iglesia de mal testimonio, mire, terrible. Pablo elogia a las iglesias por su fe y testimonio, mire. Así lo hizo con muchas de ellas. Veamos unos textos. Vamos a primera los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 3. Miren lo que le dijo a esta iglesia Pablo, mire. Miren lo que le dijo a esta iglesia. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Qué bonito, ¿no? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, mire, del trabajo de vuestro amor y de vuestra ¿qué? Constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, mire. La iglesia de Tesalonicenses era elogiada también por Pablo, mire. Bonitas palabras. Pero en el caso de otras, no lo hizo, mire. En vez de recibir elogios, recibieron una exhortación fuerte. Veamos, por ejemplo, la iglesia de los Gálatas. Gálatas 1, 6 al 7. Gálatas 1, 6 al 7. Dice Pablo, estoy maravillado, mire. Al principio suena bonito, ¿no? Hermanos, estoy maravillado. Y todos, ay, no, qué bien, Pablo. Uy, estás maravillado. ¿De qué, pero? Que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Terrible, mire, un evangelio diferente. Mire, tristemente hoy en día hay iglesias iglesia bautista, pero cuando usted va a ver, se han apartado de la doctrina bíblica. En Estados Unidos ya hay iglesias bautistas que están ordenando homosexuales y lesbianas, mire. Tiene el nombre de iglesia bautista, pero su doctrina es un evangelio corrompido y diferente. Si estuviera Pablo, les pegaría su vaciada a esas iglesias, mire. Si es que se pueden llamar iglesias. Para mí son sinagogas de Satanás, mire, que no predican el evangelio. Y les dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mis hermanos, si Pablo viviera hoy en día,
y le escribiera una carta a la iglesia La Serena, o bueno, le mandara un correo electrónico a la iglesia La Serena, ¿qué piensan que nos diría? Usted pregúntese en su mente, ¿qué nos diría a nosotros la iglesia La Serena? Bien, hermanos de la iglesia La Serena, por continuar perseverando en la fe, por dar testimonio del evangelio. Eso sería bonito, mis hermanos. Nos diría: hermanos de La Serena, doy gracias a mi Dios de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O más bien nos exhortaría, mire, ¿qué piensan ustedes? Mire, el testimonio de la iglesia en Roma era tan fuerte que estaba leyendo un poco de historia, mire, y en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a todos los judíos a causa de la influencia de un tal Cresto. ¿Quiénes piensan ustedes que era Cresto? Cristo. Era una referencia a Cristo, de una manera despectiva. El evangelio había fortalecido tanto la fe en Roma que este Claudio expulsó a los judíos. Váyanse de aquí, no quiero que sigan influenciando a los romanos. Y los echaron, mire, los expulsaron por causa de Cristo. Hechos 18:2, mire. Hechos 18:2 nos lo confirma. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, ¿qué había hecho? Había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Mire, todo lo que sucedía en Roma se conocía en el mundo conocido en ese momento, porque Roma era el pináculo del imperio romano, y todo se conocía ahí, todo se sabía, mire. Y la fe de los romanos había llegado a ser conocida por muchos. Si en la época de Pablo hubiera habido redes sociales, por todas las redes sociales se hubiera hablado de esa iglesia de Roma, que es una iglesia que ama a Dios. La iglesia romana, me gusta, mire. ¿Sí? Dele un like ahí. La iglesia de Roma. Mire, gracias a Dios, mis hermanos, que la emisora BBN aún nos recomienda a nosotros como una iglesia de sana doctrina. Cualquier persona llama a la BBN, recomiéndeme una iglesia, estoy cerca aquí a La Española, a La Serena. Vaya a la iglesia La Serena, una iglesia bautista, donde todavía se predica el evangelio. Que el día de mañana ya no vaya para allá, ya están hablando ya de judaizantes y un poco de vainas raras. Jamás que pase eso, mire. Que aquí siempre sea un testimonio para Bogotá y para Colombia de que hay una iglesia bautista que predica el verdadero evangelio. Eso es lo que nosotros debemos. Y eso no depende de nosotros, del liderazgo de cada uno de nosotros. El testimonio que usted dé afuera, como les decía a los hermanos de Berea, va a identificar la iglesia. Es que mire, ese señor se congrega en la iglesia bautista La Serena, y ese es más mentiroso, he hecho negocios con él y me ha tumbado, mire. Ya quedó mal la iglesia y quedó mal el nombre del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, somos testimonio de la iglesia y del evangelio y representantes del Señor Jesucristo. Si usted queda mal la iglesia y queda mal el nombre del Señor. Así que ojo con nuestro testimonio, ojo con las palabras que salen de nuestra boca, ojo con lo que hacemos, mis hermanos. Ya que muchas iglesias han dejado de ser luz. Termino con este verso, mis hermanos. Termino con este versículo. Romanos 1:9. Y sigue hablando Pablo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, ¿qué hacía Pablo? Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Qué bonito, ¿no? Mire, Pablo era un hombre que amaba a la iglesia. Y en este caso amaba mucho a la iglesia de Roma. Cuando Pablo escribió esta carta, ¿ya había ido a Roma?
Están así como así. No, no había ido a Roma. A Pablo no lo conocían personalmente, pero amaba la iglesia. Usted dirá, claro, hermano, pues si Pablo no los conocía, pues claro que los amaba. Después que los conocía ya ni los amaba. ¿Ya? Yo creo que Pablo, después que los conoció, los amó aún más, mire. Porque era una iglesia amable, que se dejaba amar, ¿no? Pero mire, Pablo amaba la iglesia. Y él dice, Dios es testigo de ese amor que tengo por la iglesia. Dios es testigo de las constantes oraciones que yo hago por la iglesia. Yo le pregunto, mi hermano, ¿usted ama la iglesia La Serena? ¿Usted ora constantemente por la iglesia La Serena? ¿Seguro? Era no estar mintiendo, ¿no? Amén, amén. Y por ahí se acuerda la iglesia. ¿Seguro amamos la iglesia? Mire, cuando hablo de iglesia no hablo de este edificio. ¿Debemos cuidar este edificio? Claro, debemos mantenerlo aseado, cuidar las cosas, que todo esté bien. Cuando usted vea por ahí basura, recójala y bótela. Cuando usted haya dañado algo, o sea, debemos cuidar este edificio. Pero lo que Pablo habla es de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Usted ama el cuerpo de Cristo? No, yo hermano, yo amo el edificio. ¿Usted ama a los creyentes que vienen a este lugar? ¿Que se congregan aquí? Eso es importante, mis hermanos. La iglesia somos cada uno de los que asistimos a este lugar, que son creyentes genuinos. Mire, va a haber creyentes genuinos que van a ser más difíciles que otros. Eso es una realidad. También les decía a los hermanos en Berea, aquí venimos personas con diferente carácter, con diferente pensamiento, con diferente actitud, que muchas veces algunos van a ser más difíciles que otros. La pregunta es, ¿usted los ama? No, a esos no, hermano, no, a esos me caen mal. ¿Los ama? Debemos amarlos. Y cuando es necesario también, exhortarlos, mire, exhortarlos. Pablo amaba a la iglesia, mire, y creo que cuando la conoció, la amó mucho más. Hechos capítulo 28, 14 al 15. Hechos capítulo 28, 14 al 15. Recordemos lo que aprendíamos cuando estudiamos Hechos. Pablo partió hacia Roma, llegó hasta Pusoli, Puteoli, bueno, como usted quiera nombrarlo, y después llegó a Tres Tabernas, se había llegado a Roma. Y mire lo que pasó. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. De donde oyendo de nosotros los hermanos, ¿cuáles hermanos? Los de Roma. Salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio las gracias a Dios y cobró aliento. Los hermanos pudieron haber dicho, que Pablo ya llegó por ahí a las 3 tabernas. No, que vamos a estar yendo, hay que coger un taxi, vamos a estar yendo a recogerlo, a verlo. No, pereza. Fueron todos a recibirlo a Pablo, a recibirlo, a verlo cómo estaba, si llegó enfermo, si llegó con hambre. Y dice que Pablo recobró aliento, estaba contento. Qué bonito eso, mis hermanos. Qué bonito, mis hermanos, que así podamos ser nosotros. Que así podamos tener ese amor los unos con los otros. Por eso al final del culto, mis hermanos, ¿qué hacemos? Tenemos un tiempo de coinonía. Usted charla con los hermanos, los recibe, los abraza, pero que sea así todos con todos. Este me cae bien, ¿cómo le va, hermanito? Y este me cae mal, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien. Y allá verá, con todos, o si no seríamos hipócritas. Este me cae bien si le pongo cara de pastel. ¿Y este me cae mal? No, si cara de 38 largo, mire. ¿Así somos nosotros? Que la coinonía sea ese amor los unos por los otros. Puede haber hermanitos que sean jodiditos y difíciles, como le digo. Sobrellevar las cargas los unos de los otros, mire. ¿Qué más hacemos? ¿Sí? Eso es lo que hacía la iglesia, mire. Por eso el verdadero amor en Cristo, mis hermanos, no consiste solo en palabras, sino en acciones de los unos por los otros. La iglesia de Roma demostró ese amor por Pablo desde el primer momento que él llegó a Roma. Mire, ¿cómo?
lo fueron a recibir, a ver cómo estaba. Yo me imagino que Pablo, ven, tienes hambre, ven, te damos comida, vamos a descansar, ven, cuidando de Pablo. Mire. No lo conocían personalmente, solo lo conocían a través de la carta, mire, que le había enviado, pero lo recibieron con amor. Qué bonito, mis hermanos. Qué bonito, mis hermanos, que hagamos eso. Y una de nuestras tareas que tenemos como cristianos, ¿cuál es, mis hermanos? ¿Qué hacía Pablo por la iglesia? Orar. Orar por la iglesia, orar por los hermanos, orar por las familias, por el crecimiento espiritual de cada miembro, por la necesidad en cada hogar. Debemos estar orando, mis hermanos. Por eso yo le preguntaba, ¿usted ora por la iglesia? Unos dicen, sí, yo oro, otros de vez en cuando, otros no, ni me acuerdo de la iglesia. ¿Oramos por la iglesia? Pablo aún no los conocía personalmente, pero constantemente oraba por ellos, mire. Porque él sabía que eran su familia en Cristo, sus hermanos en la fe. Eran su familia, mire. Pablo oraba por las iglesias. Yo no les digo que oro todo el tiempo y en cada momento. No, yo al día oro como Daniel, mire, 3, 4, 5 veces. Pero cuando Dios me permite orar, oro por la iglesia. Pero también oro por otras iglesias, mire, que son hermanas nuestras, hermanos en Cristo, por la iglesia de Aures, incluso por la iglesia de Ipiales, mire, porque al pastor de allá lo conozco desde hace mucho tiempo, a Gabriel, y oro por esas iglesias también, porque son hermanos nuestros en Cristo, que están en la misma lucha, en el mismo camino, en la misma carrera, mire. Oramos los unos por los otros, oramos los unos por los otros, por esa fe. Veamos cómo Pablo oraba por las iglesias. Efesios 3, 14 al 19. Ese es un modelo, mire, para orar por la iglesia, para que nosotros pongamos a la iglesia en oración. Efesios 3, 14 al 19. Mire lo que decía Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué oraba? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire, Pablo no solo oraba para que la iglesia tenga sustento económico, él oraba también para que la iglesia espiritualmente esté fortalecida. Esa es la oración que debemos tener, mis hermanos. Oramos, Señor, para que la iglesia La Serena, cada miembro, cada persona, crezca más en santidad, en compromiso y en amor a Dios. Eso es lo importante. Filipenses 1, 9 al 10. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Pablo oraba por los filipenses, mire. Y esto pido en oración. ¿Qué pedía? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Un ejemplo más, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 al 12. Mira lo que dice Pablo. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Para qué oraba Pablo? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Mire, Pablo oraba por la iglesia constantemente, pero ¿sabe qué? Pablo también pedía oración por él mismo, por Pablo mismo. Mire, leámoslo, mire. Romanos 15,
30 al 32. Hoy sí leímos versículos, ¿no? Miren, lo que no leyó toda la semana. Romanos 15, 30 al 32. Miren lo que dice Pablo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreada juntamente con vosotros. Gracias, mis hermanos, por aquellos que oran por el liderazgo de esta iglesia. Gracias, mis hermanos, por los que oran por mí, por Eddie, por Dubán, por el hermano Manuel, por las personas que Dios nos han puesto a servir aquí en la iglesia. Gracias, porque esas oraciones nos sostienen, mire, y nos ayudan. De mi parte, y sé que la de mis hermanos también, oramos por la iglesia, mire. Oramos. Cuando usted necesite oración, mi hermano, mi hermana, pídala. No solo a nosotros, sino a los hermanos de la congregación. Pero pídala, hermanos, que sean de testimonio. Si usted le va a pedir oración al constante que viene cada 15 o que anda más torcido que... No le pida, porque no va a orar por usted. Y nosotros oremos cuando nos piden oración. Hermanito, ¿orará por esa necesidad? Sí, yo voy a orar. Me olvidé de orar. La hermanita ya pasó por la necesidad, el Señor ya la sacó y ahí me acordé de orar. Mire, ¿ya para qué? Seamos diligentes en orar cuando nos pidan oración, y pidamos oración a personas diligentes, que vamos a saber que van a orar por nosotros. La oración es muy importante, mis hermanos, demasiado importante. Pídala a hermanos constantes. Pablo siempre nos insta a orar sin cesar, mire, a orar constantemente. No lo busque, se lo leo rápidamente por el tiempo. Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por los santos. Mis hermanos, 3 cosas importantes que quiero que se lleven en esta mañana. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, lo hemos visto muchas veces. Buscamos santidad, orar los unos por los otros y edificarnos mutuamente. Que el día de mañana, cuando el Señor venga por toda su iglesia, que estamos nosotros también incluidos ahí, pueda decir algo bueno de esta congregación que estuvo firme en la fe y en la perseverancia. Amén. Oremos. Señor Dios, Padre eterno, Rey de gloria, santo eres tú, Señor, y digno de ser alabado y glorificado en medio de tu pueblo. Señor, te doy gracias, Dios, por esta congregación, Dios, porque a pesar de que ha tenido luchas, momentos difíciles, batallas, tú has preservado a tu pueblo, Señor. Quiero orar como lo hacía Pablo, Señor, pedirte por esta congregación, por cada hermano o hermana que asiste a este lugar, para que seas tú fortaleciéndonos cada día, fortaleciendo nuestra fe para que seamos testimonio, tanto adentro como afuera, testimonio de la gracia, testimonio de la fidelidad, testimonio de la obediencia a tu palabra, Señor. Nosotros somos representantes de esta congregación afuera, pero principalmente somos representantes de tu evangelio, Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, cómo actuemos, Señor, será una manifestación de tu palabra, Señor. Podemos hacer quedar bien el evangelio o podemos hacerlo quedar mal y que sea pisoteado, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro testimonio, a ser fieles, Señor. Que cada día estemos perseverando y orando los unos por los otros, por el liderazgo y por cada miembro de esta congregación. Que la gloria y la honra siempre sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Si Dios nos da vida, mis hermanos, continuaremos el próximo domingo estudiando esta maravillosa carta.
Que Dios los bendiga. Gracias.